Wow, fuerte. A mí se me pone la piel de gallina. Fuerte, Tremendo. Soldado argentino, solo conocido por Dios. Hoy, a 35 años de la Guerra de Malvinas, vamos a hablar sobre esta película que se estrena el próximo 6 de abril. Y los protagonistas, Néstor, están con nosotros. Bueno, ya impacta que no esté Darín en la película. Es el primer No le da la edad, no le da es la el edad. primer No. Es el primer impacto fuerte que tiene el film. Sí. No, hablando en serio, charlando un poquito fuera de cámara, los veíamos muy entusiasmados y se plantea como una especie de superproducción. Sí, ¿no? es realmente una superproducción en lo que tiene que ver con el despliegue, digamos, de los efectos especiales o de la producción que tiene que ver con todos los armamentos, con los buques, con los tanques, con los aviones, con los helicópteros. Es una película inaudita sobre el tema Malvinas, primero, y sobre, digamos, lo que tiene que ver con una película de género que es bélica. Pero... Mariano, vamos a recordar, Mariano Bertolini, que es el protagonista, Sergio Zurraco a mi derecha, que es el coprotagonista, también, entre otros, aparte de Arana, que lo veíamos en imágenes, Flor Torrente trabaja. Cuéntenos por qué aceptaron hacer esta película y cuál es el rol de cada uno de ustedes en una película que tiene una connotación muy especial y más justamente que se estrena ahora, obviamente. Sí. Bueno, en mi caso... la aceptación con respecto a la película tiene que ver con un compromiso desde ya, más allá de lo actoral, tiene que ver con algo que es nuestro, que nos toca, que está vivo, está entre nosotros, porque esas personas que fueron están viviendo entre nosotros y no han tenido por ahí el lugar que se merecen o el respeto que se merecen con respecto a los caídos, no solo los caídos, sino los que volvieron, que siguieron peleando y son héroes también, porque siguieron peleando con sus propios traumas de la posguerra. Y la verdad que es un homenaje que nosotros le queremos hacer con la película y bueno, en ese sentido fue como me llegó muy directo al corazón el guión, la historia, estaba basado en hechos reales como te comentaba anteriormente, con la leyenda del soldado Pedro y la patrulla de Infantería 25 que fue a avistar a ver si venían los ingleses por el norte, en la bahía de San Carlos. Entonces, tuvimos que hacer como un trabajo muy fuerte con todo lo que tiene que ver lo histórico, el compromiso, y además lo encaramos de una manera muy seria y con mucho respeto, y espero que bueno, eso se vea en las pantallas. ¿Se traduce o se trasluce dentro de, o sea, fuera de la pantalla, esta cuestión de que se hablaba tanto en Malvinas de la inexperiencia que tenían los soldados y de que era más una cuestión de camaradería que profesionalismo? La película cuenta varias historias distintas, digamos. Tenés la historia de distintos soldados, cómo pasan la guerra, cómo van hacia la guerra y cómo transitan el conflicto. Hay historias de Mariano, que es el personaje que es llamado a la conscripción, y en consecuencia va a Malvinas, donde él quiere estudiar Bellas Artes, o sea, no tiene nada que ver con una carrera militar, por lo cual se encuentra en una situación en la cual totalmente inexperto, y aprende mientras tanto, durante la guerra. Eso es algo conocido históricamente también. Hay muchos conscriptos que tuvieron 2 meses de instrucción y a combatir. Y después está los personajes como el mío, que quiere ser militar, que su primer año de estudio de carrera militar le toca el conflicto y va. Y es un personaje que, digamos, no tiene un conflicto con la guerra, sino que él quiere recuperar las islas. Él va por su parte de su tierra, por su patria, y obviamente, bueno, con su compañerismo. La historia del soldado Pedro, que es una leyenda inglesa argentina, cuenta de un soldado del ejército, porque era lo que encontraron fue un cuerpo con el traje verde, que se quedó él solo peleando contra un escuadrón inglés, cambiando de posición para aparecer más y sus compañeros se retiren ya en la retirada de la guerra. Y solamente lo pudieron matar con una bomba y un tiro de gracia, porque era así como una especie de, voy a decirlo así, no demonio, pero digo, un tipo estaba muy plantado, combatiendo en la última batalla. Y esto hizo que los ingleses, cuando lo enterraron, lo nombraron Pedro, porque le ponían Pedro cualquier latino, o porque en realidad Pedro significa roca. Entonces es uno de los NN que está enterrado en Darwin. ¿Cuál crees vos que es el mensaje que tiene la película? Es decir, porque de Malvinas se habló mucho y se sigue hablando mucho, ¿no es cierto? Sí. E incluso hay muchos que han hecho hasta un negocio, un comercio con el tema Malvinas, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cuál pensamos que es el mensaje de la película? ¿A dónde apunta la película? El mensaje distinto que tiene quizás a los otros temas que se tocaron sobre Malvinas tiene que ver con que deja lo que tiene que ver con lo político un poco de lado y habla de las circunstancias humanas.
se pone en la piel de un personaje, que es el personaje que me tocó por suerte interpretar, que habla de lo que tiene que ver con lo humano, con los vínculos, con qué le pasa a una persona cuando tiene que vivir semejante experiencia, que creo que es la más extrema que nos puede llegar a pasar. La famosa historia de los chocolates que se compartían. Claro, o sea, digo, ese mundo. De ese caso un montón, porque digamos, cuando uno empieza a meterse y a darse cuenta y a hablar con ellos y trabajar con ellos para construir los personajes, con los héroes que fueron, más allá de las carencias que tienen que ver con eso, hay una presión psicológica y un factor que uno no está jamás al alcance de poder entenderlo si no vive esa situación. Entonces, ¿cómo queda una persona que después vuelve a una sociedad y trata de reinsertarse y trata de vivir una vida normal? Eso fue casi imposible. Fíjate vos que se suicidaron muchísimos más de los que cayeron allá y fueron muertos por pelear a lo largo de los años. ¿No? Entonces, la película creo que es distinta en ese sentido porque hace hincapié en lo que tiene que ver no solo con las personas que estuvieron y que volvieron y de qué manera fueron recibidas en nuestra sociedad, sino también todo lo que los rodea, o sea, sus familiares, sus amigos. Creo que eso es el valor que tiene la película. Si bien, como contaba la película, tiene un antes, un durante del conflicto bélico de Malvinas y una elipsis y todo esto que estamos hablando, es una superproducción desde el punto de vista bélico, de aventura, pero después está toda esta historia que cala hondo en el alma de cada ser humano. Ustedes tuvieron, me imagino, ¿no?, más allá del papel y del rol antes de aceptar esto, analizar algunos puntos especiales de lo que fue la guerra, estudiar algo en especial para poder llevar adelante el papel con tanto orgullo como lo llevaron adelante ustedes. Sí, bueno, hubo un trabajo de investigación, en principio a través del director, que nos fue acercando material, después uno va investigando a través de las distintas redes sociales, hablando con gente, buscando en YouTube. Después hay una cuestión que es visceral, que es Malvinas, ¿no? Hay algo que te pone en un lugar de querer contar una historia tan importante y que nos ha marcado, por lo menos a mi generación, que yo era chiquito en la guerra de Malvinas, como a generaciones anteriores a la mía. Te lleva a un lugar de profundo compromiso, porque no siempre como actor tenés ganas de contar historias que tienen que ver con nosotros y sobre todo en historias tan importantes como esta. Después, las cuestiones físicas de entrenamiento, de aprender a utilizar un arma de fuego, a tácticas de guerra, estar bien físicamente para poder transitar espacios que no son habituales a cotidianos, en lo cual tenés piedras, tenés montañas, subir y bajar. Esa parte de la pregunta, me imagino que un entrenamiento previo. Sí, yo bajé 10 kilos, bajé 10 kilos, me entrené resistencia para poder estar de alguna manera en condiciones, digamos, no correr 2 metros y ya agitarme, tenía que hacer un personaje demasiado atlético, claro. Estuvimos, sí. Nosotros tuvimos una semana, más allá de ese contexto, digamos, de estudio personal cada uno, o en mi caso contacto con un cuerpo de psicólogos, también de un centro de exveteranos de recuperación, o con ellos mismos para trabajar los personajes que tuvimos con Sergio y la información que nos daba el director, a que podíamos recaudar. Tuvimos una semana de entrenamiento militar donde estuvimos viviendo en una cuadra y estuvimos haciendo casi el servicio militar por una semana. ¿Para qué? Digo, para no solo lo técnico y lo táctico, que tenía que ver con todo el orden cerrado, cómo caminar, cómo hablar, cómo manejarse, cómo agarrar las armas, cómo manejarlas, sino más que nada también nos sirvió un montón como grupo para poder generar un espíritu de comunidad y a partir de ahí también construir ese relato que fue verídico, ¿no? Y que ellos lo vivieron con tanta profundidad. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Éxitos en esta película que reiteramos. Se presenta el próximo 6 de abril. Hoy, en este domingo 2 de julio, también era otra manera de homenajear a los caídos y contarles partes de la historia de esta película que todos van a poder ver en las mejores salas de cine. Gracias por haber venido, Mariano. Gracias, Sergio. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. No te acordás tu número de Quill y te vas a acordar en qué libro dejaste la plata. Métela en un plazo fijo. Si escondes la guita en una maceta, no crece aunque...